Inicio a nuestra clase teórica del día de hoy, que corresponde a la semana número 14, y es la de planeamiento estratégico, momento de control, momento operativo y de control. Como seguramente ustedes saben, esta clase teórica le correspondería a la doctora Rita Quiñones. La semana 13, que era la parte del FODA, me correspondía a mí, e hicimos un cambio por temas laborales. Sin embargo, voy a hacer uso de la PPT preparada por la doctora Rita Quiñones, que además ustedes las tienen, cuyas láminas las tienen en el aula virtual. ¿Ok? Bien, entonces, ¿está bien ahí? Le pongo pantalla completa. ¿Está bien? Listo. ¿Cuántos somos ahorita? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. ¿Alguien del grupo de la doctora Rita? ¿Ninguno? Ok, listo. Bien, entonces, este momento ya corresponde a la parte final del planeamiento estratégico, que es parte de este curso que corresponde a la segunda unidad. ¿Ok? Entonces, en esa lógica, lo que yo voy a trabajar con ustedes es aquellos elementos que nos van a permitir concretar este proceso metodológico en el que hemos estado durante esta segunda unidad, desde que comenzamos en el primer momento, que corresponde al momento del análisis de la situación de salud del espacio de la jurisdicción, que correspondería a su vez a una institución de la cual tenemos que tener un plan estratégico y o un plan operativo. Ya esta es la parte última, ¿no? Con esto concretamos y terminamos con un instrumento que se llama plan operativo. De acuerdo a lo que establece el sílabus, tenemos el contenido o índice, donde hay tres partes básicamente. Una que corresponde al proceso administrativo, que además, valga la redundancia, corresponde al proceso de planificación, donde vamos a abordar al plan operativo institucional, o el famoso POI que ustedes tienen, al que acceden cuando están en algún establecimiento de salud, o cuando han revisado seguramente documentos del curso, o cuando han estado revisando todo este tema relacionado al planeamiento en su carrera médica. Además, este POI comprendido además por las actividades de este plan operativo. El segundo punto que vamos a tocar en esta clase es en relación al proceso administrativo, lo que corresponde, valga la redundancia nuevamente, al proceso de control. Y aquí hay tres conceptos importantes que ustedes tienen que grabarse y tienen que tener en cuenta, tanto en el aspecto teórico como en el aspecto práctico. Y son los conceptos de monitoreo, de supervisión y de evaluación. ¿De qué? Del instrumento denominado Plan Operativo Institucional. Y como tercer elemento vamos a abordar rápidamente un instrumento que se llama el Balance Scorecard, que nos va a permitir tener una forma de abordar de manera actualizada estos temas de planeamiento estratégico. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el proceso administrativo de planificación relacionado al plan operativo y a sus actividades. En el proceso administrativo, que ustedes ya también han tocado durante este curso, lo que corresponde ver en esta parte del planeamiento es en una de las cuatro fases, que es la planificación, básicamente ver el plan operativo. Después tenemos el de organización, ahí no tocamos nada. Tenemos el de dirección, tampoco tocamos nada, pero sí en el de control, ¿no? Para ver estos temas de supervisión, monitoreo y evaluación. Esto es para que ustedes puedan ubicar este momento de la parte operativa, de la parte táctica y operativa que tenemos en el proceso de planeamiento, pero dentro del proceso administrativo. Acuérdense que hay cuatro partes del proceso, que son la planificación, la organización, la dirección y el control, pero de estas solamente nos vamos a enfocar a dos de ellas: en la planificación al plan operativo y en el control a la supervisión, monitoreo y evaluación. ¿Okay? También tenemos que ubicar este momento de la planificación dentro del sistema integral de gestión en salud.
Ustedes también han escuchado en varias oportunidades durante el curso, tanto en la primera unidad como en la segunda unidad, seguramente que cuando hacemos planeamiento o cuando planificamos determinadas actividades, determinadas intervenciones, determinadas tareas, las organizamos en tres momentos, ¿no? En aquellas que se pueden hacer en un corto plazo, aquellas que se puedan hacer en un mediano plazo y aquellas que se puedan hacer en un largo plazo. Entonces, estos momentos del planeamiento en el sistema integral de la gestión también obedecen a que en el corto plazo, como ustedes ven en el cuadro verde claro acá y el amarillo, se establezcan los objetivos. Objetivos generales, que pueden ser de la DIRIS, de la DIRESA, de la GERESA, del establecimiento de salud, del hospital, de la institución de la cual ustedes estén haciendo el plan, ¿no? Y sus objetivos específicos. Una cosa que tienen que tener en cuenta siempre es que estos objetivos específicos y estos objetivos generales tienen que ser coherentes, o sea, tienen que corresponderse entre ellos y tener una secuencia lógica. No pueden haber objetivos diferentes, objetivos generales diferentes a los objetivos específicos. Estos objetivos generales, por ejemplo, en la DIRIS, DIRESA o establecimiento de salud, en este corto plazo también tiene que ser coherente con los objetivos generales del Ministerio de Salud, que es una instancia superior a la DIRIS, a la GERESA, a la DIRESA, al establecimiento de salud per se. Esto nos va a permitir establecer prácticamente el corto plazo. Este corto plazo, a su vez, tiene que ser coherente con los objetivos estratégicos del Ministerio de Salud, que está un poquito más arriba en la lógica jerárquica de lo que es el planeamiento. Entonces, plan operativo institucional coherente con plan objetivo estratégico, y estos a su vez en el mediano plazo, que ya está en el color lila, ser coherente con los lineamientos de política de salud, que está jerárquicamente un poco más arriba, ¿no? Por eso a veces las políticas hay que aterrizarlas, es lo que escuchamos, porque las políticas son enunciados generalmente. Entonces acá estamos siendo un poco al revés, porque cuando establecemos la política lo que tenemos que hacer es aterrizarla, ponerla en un plan estratégico, luego bajarlo a un plan operativo del MINSA, de ese plan operativo del MINSA bajarlo a un plan de DIRIS, DIRESA, GERESA o de establecimiento de salud, y luego ir bajando sucesivamente para que pueda llegar a lo que nosotros queremos, que es la atención de los pacientes o la atención de la población en general cuando hablamos de atención integral. ¿Ok? Entonces, este mediano plazo está establecido por los objetivos estratégicos del MINSA en nuestro caso, que somos sector salud, y los lineamientos de política de salud. Pero a su vez, todo esto tiene que ser coherente con algo más grande, que está por encima de todo. ¿Y qué cosas son? Lo que está en amarillo. Por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que son objetivos globales que se establecen a través de Naciones Unidas. ¿Para qué? Básicamente para erradicar pobreza, para luchar contra el cambio climático, para promover bienestar, ¿no? Y para generar probablemente equidad, igualdad y derechos en general, pero particularmente a nosotros nos interesan los derechos en salud. ¿Cuántos son los objetivos de desarrollo sostenible? Son 17. Directamente, ¿cuál está relacionado a los temas de salud? El tercero, que dice de salud y bienestar. Pero como nosotros vemos a la salud en la lógica de los determinantes sociales de la salud, está prácticamente relacionado a los otros 16 objetivos también. ¿Ok? Entonces está el de hambre cero, está el de igualdad, el de medio ambiente y todo lo que ustedes puedan revisar, que son básicamente 17. Pero el tercero, que es de salud y bienestar, es el que está directamente relacionado. Y así como estos objetivos de desarrollo sostenible en el largo plazo, todo lo que hacemos tiene que ser coherente y abonar con el acuerdo nacional. Y el acuerdo nacional en nuestro país fue elaborado de manera consensuada en un espacio donde convergen tanto el nivel nacional, es decir, Ministerio de Salud, nivel regional, los gobiernos regionales de los 25 departamentos y Lima Metropolitana que ustedes conocen, y el nivel local, que son los diferentes gobiernos locales, tanto provinciales y distritales a nivel del país, que son más de 1800.
Estos a través de representaciones como por ejemplo la Asociación de Municipalidades del Perú, que es la AMPE, o la REMURPE, que es la Red de Municipalidades del Perú, a través de todo lo que son la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Entonces eso se va sumando y se va haciendo un trabajo interniveles de, digamos, de gobernanza que tiene nuestro país, y se generan los acuerdos de gobernabilidad, donde se establecen 35 políticas que de alguna forma están agregados en 4 ejes, ¿okay? Uno de los ejes está relacionado a equidad e inclusión social, el otro a democracia, el otro a competitividad del país, y al otro a tener un estado eficiente, transparente y descentralizado. En esos 4 ejes se agrupan estas políticas, y dentro de lo que es equidad e inclusión social, por ejemplo, están los temas de salud. ¿Ok? Y eso es en un largo plazo. Entonces, de esta lámina, lo más importante es que ustedes identifiquen que todo lo que se hace en el corto plazo tiene que ser coherente o contribuir a abonar a lo que se hace en el mediano plazo. Y todo lo que se hace en el mediano plazo tiene que ser coherente y abonar a lo que se va a hacer en el largo plazo. Y todo esto está acompañado de un proceso de control, que es el punto que vamos a ver en segundo lugar más adelante, cuyos momentos de evaluación, supervisión y monitoreo son súper importantes. ¿Y por qué son súper importantes? Porque la mayor parte de nuestras políticas, estrategias, programas, planes y lo que tenemos, no solo en salud, sino en los diferentes temas en el sector público, se caen porque no son acompañadas de un proceso de control. Se manda una política, se aterriza en un plan, se genera una norma, se capacita, se comienza a implementar y ahí quedó. No hay monitoreo, no hay supervisión, no hay evaluación, y eso comienza a caer en letra muerta. Y muchas veces cuando uno analiza por qué las políticas, por qué las estrategias, por qué los programas no han producido los resultados o han cumplido los objetivos que queríamos, porque esta parte del planeamiento, que es la parte de control, no se ha llevado a cabo o no se lleva a cabo. No tenemos una cultura de hacer control, de monitorear y supervisar. ¿Por qué? Porque esto está además seguido, o esto está basado en lo que ustedes tienen abajo, que son los indicadores. Pocos en gestión pública estamos familiarizados con generar indicadores, pocos sabemos cómo hacer indicadores y pocos sabemos cómo usar indicadores. No es una cultura. Entonces, en la planificación, cuando trabajamos estos temas, no solamente con alumnos, sino en las capacitaciones del personal de salud en general, del personal de las entidades públicas en general, hacemos mucho hincapié que siempre en la implementación de las políticas a través de planes, programas, estrategias, actividades o lo que ustedes quieran llamar para poder ejercer o ejecutar esta política, tienen que haber indicadores de proceso, de resultado y de impacto. Los de proceso son los más simples, ahora vamos a ver más adelante algunos ejemplos. Los de resultado, que a su vez pueden ser resultados intermedios o resultados finales, y los de impacto, que están más a largo plazo, en esa misma secuencia que ustedes tienen en la lámina. Entonces, esta lámina es básicamente para ubicar al planeamiento y cómo este plan operativo dentro del planeamiento obedece a tener o cómo se sitúa en el sistema integral de gestión en salud, ¿no? Porque nosotros nos interesa el tema de salud en particular, pero esto funciona para todos los tipos de planeamiento. Esta lámina también se les hace conocida porque esta es la lámina que hemos utilizado casi todos los que hemos participado en la teoría de la segunda unidad, donde están los momentos del proceso de la planificación estratégica, y que ha sido muy importante porque nos ha permitido pautear aquellos temas que desde los seminarios nos interesa que ustedes conozcan y aprendan, y está ligado a un proceso metodológico que es importante que lo sepan.
¿no? Porque muchas veces llegamos al CERUMS, los médicos salidos de las universidades, encontramos un plan que no sabemos, un plan operativo o un plan estratégico que no sabemos de dónde vienen, por qué fueron realizados, quiénes participaron, cuáles son las actividades, cómo tenemos que usarlo, ¿no? Y justamente esta parte del curso tiene ese objetivo, el empaparlos a ustedes de este proceso metodológico que permita que sepan de dónde vienen. Entonces, el primer momento explicativo, ya esto lo deben saber, solo lo menciono como un recordaris o como un pauteo rápido, está orientado a hacer un análisis de la situación de salud. Casi todos en los seminarios seguramente hemos usado el ASIS como una de las herramientas principales, el análisis de situación de la salud de la jurisdicción que sea que hayan identificado, pero no es el único instrumento en el cual nosotros podemos trabajar esta parte de la situación. Podemos complementarla con otro tipo de encuestas como la ENDE, la ENAJO, encuestas hechas ad hoc para, por ejemplo, una población donde queremos saber censos comunales, censos municipales, ¿no? Que tengan data de la población, no solamente de salud, porque nos interesa saber todo lo que sucede con educación, con la parte social, con las organizaciones sociales de base, con la cantidad de personas que tenemos por grupos de edad, con la cantidad de personas que tenemos aseguradas con SIS, con salud, con otro tipo de seguro, qué cantidad de, digamos, cómo se comporta el agua potable, si hay o no hay luz eléctrica, energía eléctrica, todo lo que ustedes han visto en una SIS que tiene que complementar ese conocimiento que hay que tener de la jurisdicción a la cual se nos ha asignado en un establecimiento de salud, en una DIRS, en una Jereza, en cualquier institución, para poder llegar a un plan estratégico o a un plan operativo. Luego está el momento enunciativo, donde también se ha establecido una misión y una visión, ¿no? Y luego de haber priorizado los problemas con el ASIS, hemos jalado a este momento el análisis del árbol de problemas, que finalmente nos ha llevado al momento 3, que es el normativo, donde hemos definido los objetivos, ¿no? Y ahí hemos definido los objetivos luego de haber identificado el problema principal, que se convierte en positivo en el objetivo general estratégico. Y las causas directas de este primer problema identificado, priorizado metodológicamente, que si yo los cambio, se convierten en objetivos específicos. Luego hemos ido al momento 4, que es el estratégico, donde hemos analizado a través del FODA todas las circunstancias internas y externas del establecimiento o de la institución que nos haya tocado, para ir complementando todo este muñeco, este rompecabezas de cómo vamos armando el plan estratégico. Ya tenemos objetivos estratégicos establecidos a través de la matriz consistencial del FODA, y con eso nos vamos a nuestro plan, ¿no? Que en este caso tenemos un plan estratégico que nos va a dar aquellas estrategias que luego van a ser aterrizadas en un plan operativo institucional, que es el momento 5 táctico operacional, donde nos encontramos en este momento. Bien, entonces, ¿qué es lo táctico operacional o programático? Lo táctico está referido a aquello que nos permite poner en práctica la estrategia elegida. Acuérdense que la estrategia siempre es el cómo, ¿no? Entonces, esto nos permite poner en práctica la estrategia elegida para obtener resultados y cambiar la situación. Y ese es un concepto importante que también ustedes tienen que fijarlo en la teoría para que lo puedan aplicar en la práctica. El cómo, que son las estrategias, nos deben llevar a cumplir el objetivo. Ese es un dato importante, ¿ok? Entonces, y lo táctico, obviamente, nos conduce a que pongamos en práctica este cómo o ejecutemos este cómo para poder nuevamente lograr el objetivo, porque vamos en la misma línea. Y el operacional ya es cuando nos permite poner en práctica hechos concretos que resuelvan problemas. Yo les decía a los alumnos de mi grupo, y aprovecho a ustedes para poder mencionárselos también, cuando hacemos el árbol de problemas, este árbol causa-efecto, por donde, por ejemplo, ponemos que
mi principal problema es la alta prevalencia de anemia en niños menores de 3 años. Ese es mi problema principal priorizado. Si yo le doy la vuelta a este problema principal priorizado, mi objetivo general estratégico será reducir la prevalencia de anemia en niños menores de 3 años. ¿No es cierto? ¿Cuáles son las causas directas de esa alta prevalencia que es mi problema principal? Una de las causas de la anemia es el incremento o la alta prevalencia de enfermedades respiratorias agudas, EDAs y parasitosis, las prevalentes de la infancia, ¿no? Entonces, si mi causa directa es que las IRAS, las EDAs y las parasitosis están incrementadas en estos niños menores de 3 años, mi objetivo específico será reducir las IRAS, las EDAs y las parasitosis en los niños menores de 3 años. Segunda causa directa de la anemia, la mala práctica de alimentación de los niños por parte de las madres. Entonces, mi objetivo específico será mejorar las prácticas de alimentación de las madres de los niños menores de 3 años. ¿Okay? Ese es el proceso metodológico. ¿Por qué les hago este recordaris? Porque de aquí me voy a las actividades. Cuando hacemos árbol causa-efecto y decimos, ¿por qué hay alta prevalencia de anemia en niños menores de 3 años? Porque hay alta prevalencia de IRAS, EDAs y parasitosis. ¿Y por qué hay alta prevalencia de IRAS, EDAs, parasitosis? Es la parte metodológica del árbol de problemas, de causa-efecto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no hay una cultura de lavado de manos o de aprender lavado de manos. ¿Qué cosa voy a hacer entonces para disminuir IRAS, EDAs, parasitosis, que a la vez me van a disminuir anemia? Voy a proponer una intervención o una actividad que sea promover el lavado de manos. Promoción del lavado de manos, ¿no? ¿Y cómo voy a hacerlo? A través de sesiones demostrativas, campañas comunicacionales, todo lo que ustedes quieran. Segundo ejemplo, si digo, ¿por qué tengo mamás que no saben alimentar a sus niños? Y por eso tienen niños con anemia. Porque seguramente las mamás tienen poco conocimiento del valor nutritivo, cómo se mezclan los alimentos, o seguramente no tienen el acceso a los alimentos que hacen bien a su niño para que no tenga anemia, o simplemente no tienen los medios para poder adquirirlos. Y si esas son las causas, ¿qué tengo que hacer en las intervenciones, en las actividades? Tengo que trabajar esos temas, tengo que mejorar las prácticas. ¿Cómo? Sesión educativa para mejorar la alimentación de los niños, sesión demostrativa para mezclar alimentos ricos en hierro, generar mercados que le proporcionen alimentos ricos en hierro que estén al alcance. Y ahí viene todo el trabajo, no solo como centro de salud, sino con los municipios, con la comunidad, con los productores, con todos aquellos que nosotros decimos que tenemos que trabajar de manera articulada. ¿Ok? Entonces me voy a este ejemplo de la anemia con el árbol de problemas para que ustedes vean de dónde saco las actividades que yo voy a poner en el plan operativo. De ese árbol causa-efecto, donde yo he visto que el tronco es el problema principal, tiene las raíces en la primera fila, las causas directas, y luego las causas indirectas, cuando comienzo a trabajar el porqué, que me van a dar la posibilidad de las diferentes actividades que tengo que tener en cuenta. Entonces, por eso dice que lo táctico, lo operacional nos permite poner en práctica hechos concretos para resolver problemas. Entonces, aquí decidiremos cuáles serán las acciones y el modo en que las realizamos para llegar a nuestros objetivos. Y esas actividades, ¿cómo las planteamos? Respondiendo a estas preguntas, que las hemos puesto ahí en color rojo. Que quiénes serán los responsables de ejecutar las mismas, cómo lo haremos, qué recursos necesitaremos, cuáles serán los recursos más adecuados, cuántos de ellos usaremos para cada una de las actividades y cuáles serán los plazos más realistas para cumplir con los resultados. Acuérdense, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, que generalmente los planes operativos institucionales son de 1 año, ¿no? Se elabora un plan operativo institucional correspondiente o que coincida con un año fiscal.
O sea, lo que tienen ahorita los establecimientos de salud, hospitales, DIDIS, DIRESA, MINSA y todas las instituciones que ustedes puedan tener en mente son los POI 2023. Porque luego va a haber un POI 2024 y así sucesivamente. A diferencia de los planes estratégicos que son un poco de más amplio rango. Generalmente son al año 2025, 3 o 5 años dependiendo de la institución. Bien, entonces, en lo programático si ya nos vamos yendo al POI, cómo lo elaboramos, qué consideraciones tenemos que tener, saber qué es el POI o el Plan Operativo Institucional es parte de lo que también tenemos como objetivo en esta clase. Entonces, el POI es un instrumento de gestión que permite, mediante la integración de información analítica, información analizada, nos permite interrelacionar actividades a ejecutar, responsables, recursos utilizados para el desarrollo de las mismas en un periodo de tiempo predeterminado. Yo les dije que es más o menos un año. ¿Qué es un año? Entonces, organizada de tal manera que nos permita llevar a cabo nuestros objetivos de la manera más adecuada posible. Nunca se olviden que las actividades que ustedes planteen tienen que ser coherentes con sus objetivos específicos y tienen que ser coherentes con sus objetivos generales. No puede haber un POI donde tienen un objetivo y sus actividades son otras. O un objetivo general donde su objetivo específico no tiene nada que ver con el general y donde sus actividades no tienen nada que ver ni con el objetivo específico ni con el objetivo general. Eso no existe, eso no puede ser así. Si es así, está mal hecho. Las actividades tienen que ser coherentes con el objetivo específico y el objetivo específico tiene que ser coherente con el objetivo general. ¿Ok? Entonces, uno de los requisitos es todos los involucrados en la elaboración del POI estemos de acuerdo en lo que haremos y la manera de cómo lo haremos, comprometidos e involucrados con el plan que propondremos. Chicos y chicas, una cosa muy importante que tienen que saber ustedes y que normalmente no lo van a encontrar en gestión pública, ni en los establecimientos de salud, ni en los hospitales, ni en otra institución, es que la gente esté concientizada de que el plan operativo institucional es el instrumento de gestión por excelencia que debe ser utilizado por todo gestor y por toda persona responsable, sea gerente, director, coordinador, sea cual fuera el cargo que tenga, tiene que tener un POI, un plan operativo institucional aprobado, elaborado en función a los problemas identificados de la comunidad o de la jurisdicción a la que se debe. Lo malo y lo que van a encontrar frecuentemente es que muchos no están familiarizados con este instrumento, no lo consideran como un importante instrumento de gestión y por eso, además de otras cosas, tenemos una gestión pública que no necesariamente logra o tiene los resultados que nosotros necesitamos. Porque si esto fuera así, nuestros problemas estarían medianamente solucionados en salud. ¿Ok? Entonces, la formulación del plan operativo, por enésima vez, comienza o se inicia con un diagnóstico de la situación. ¿Cómo se hace un diagnóstico de la situación? Con data del lugar de donde vamos a hacer el POI. ¿Cuál es el instrumento para los que hacemos salud? El ASIS. Si tienen ASIS. Ustedes me dirán, no, pero a veces no hay ASIS de este año. Efectivamente, no todos los lugares tienen ASIS de este año. Menos el 2023, que todavía estamos en primer semestre, ni siquiera el 2022. Algunos sí, muchos no, sobre todo a nivel del país. Pero hay ASIS del 2021, algunos ASIS del 2020, no son los más actualizados, pero si es lo único que existe, con eso trabajen, porque la situación no ha cambiado mucho, menos para bien, quizás para mal, pero nos sirve sobre todo en temas de salud lo que encuentren. Pero no solo el ASIS, sino todos los instrumentos que pueden tener data. Con este diagnóstico situacional, identifican problemas y priorizan. Este curso les ha dado uno de los métodos más simples a través del cual pueden priorizar el problema.
¿no? Con esa matriz donde teníamos vulnerabilidad, teníamos el costo que necesitábamos, que tenía que tener cada problema, ¿no? Y cada uno de esos puntos que son válidos, se usan, son parte del proceso metodológico. De repente hay otra forma de priorizar, no hay ningún problema, lo importante es que prioricen los problemas. Con estos problemas priorizados nos vamos a los objetivos generales. Acuérdense, los objetivos generales con sus objetivos específicos tienen que tener indicadores. Eso es muy importante porque si no, no van a poder medirlos. Y estos objetivos específicos a su vez tienen que traducirse en actividades. Pero aquí no queda. Cuando ya entramos a ver el POI, vamos a ver de que detrás de las actividades hay una serie de tareas. Entonces hay una desagregación más en esta secuencia metodológica. Después de la actividad vienen las tareas. Y como ustedes por lógica ya se podrán imaginar, la tarea es algo más sencillo o es la segmentación, división de algunos procesos para que en su conjunto nos den una actividad. Y esto a su vez está, digamos, conformado por una serie de requerimientos de insumos y de materiales, lo vamos a ver en un ejemplo más adelante, y esto en gestión está alineado a algo que se llama cuadro de necesidades. Y este cuadro de necesidades, ¿qué es lo que traduce? La cantidad de presupuesto en soles que se necesita para desarrollar esa tarea, esa actividad, cumplir con esos objetivos específicos, con esos objetivos generales, y luego con eso resolver los problemas identificados y obviamente ir cambiando la situación de la jurisdicción en temas de salud, tal como lo hemos encontrado. ¿Ok? Entonces es importante que también tengan presente algo. Plan operativo sin presupuesto no es plan operativo. Ustedes tienen que asegurarse que su plan operativo a nivel de actividades se desagregue en tareas, que esa tarea tenga un requerimiento de insumos, de personal, de lo que se necesita en papeles, en servicios, en escritorio, en alcohol, en agujas, en todo lo que ustedes se puedan imaginar, y que esos requerimientos en insumos materiales y personal, porque también se necesita personal y eso se tiene que tener identificado para poder tener presupuesto, tiene que, digamos, condecirse con un instrumento que se llama cuadro de necesidades, que es el que finalmente te visibiliza el presupuesto o la plata que necesitas para que esa tarea y esa actividad se cumpla. ¿Ok? Esa es la otra característica importante de tener un POI, que está ligado a un cuadro de necesidades o sea está ligado al presupuesto, porque si no, no van a tener presupuesto para poder ejecutar, y actividades sin presupuesto obviamente no se pueden ejecutar porque es nada. Eso es importante. Esto es un esquema de lo que ustedes van a encontrar en los establecimientos de salud, de cómo está, digamos, estructurado un plan operativo. En esta línea, donde tienen la columna de actividades, ahí van las actividades que ustedes van a poder ejecutar o van a poder planificar, ¿no? Las sesiones demostrativas, las atenciones de parto, las sesiones de capacitación, todo lo que se les ocurra dependiendo del problema de salud que hayan priorizado y cómo han planteado la solución de este problema. Estas actividades están ligadas nuevamente a un objetivo específico. Estos objetivos específicos están ligados a un objetivo general, entre ellos se establecen indicadores y esto está ligado a un objetivo estratégico institucional. Eso es para el lado derecho, perdón. Luego, estas actividades están ligadas a una columna que es el requerimiento del financiamiento, que es el presupuesto que tienen que tener. EFP es la estructura funcional programática, que la maneja el Ministerio de Economía y Finanzas para que nos dé el presupuesto de esas actividades. Este esquema del plan operativo es lo mismo que les he explicado hace un rato y que es lo que frecuentemente ustedes van a encontrar en un establecimiento de salud. Actividades ligadas a objetivos específicos,
los objetivos específicos a objetivo general con indicadores de por medio, esto a un objetivo estratégico institucional hacia el lado derecho. Y para el lado izquierdo, ligado a la estructura funcional programática, donde está el presupuesto que tiene que darse a esa actividad para que pueda ejecutarse. Esa estructura funcional programática generalmente la establece el Ministerio de Economía y Finanzas, porque entre sus normas, reglas, etcétera, es el que te da las pautas de cómo ligar tu actividad a la estructura funcional programática que está relacionada al presupuesto. Entonces, para recapitular solamente, el POI es una herramienta de planificación e instrumento de gestión por excelencia, se lo mencionaba hace un rato, en el cual se establecen de manera cualitativa y cuantitativa la programación de actividades operativas y tareas valorizadas, alineadas a objetivos estratégicos y prioridades sectoriales e institucionales a fin de concretar el logro de metas. El POI se encuentra articulado al presupuesto institucional de apertura o PIA. Este es otro concepto muy importante que ustedes lo van a encontrar cuando se vayan a un establecimiento de salud y lo tienen que saber identificar. Van a encontrar a los administradores, a los jefes, al personal de salud que ya está trabajando ahí, ustedes son los que llegan, que hablan del PIA y del PIM. Entonces, cuando uno no sabe qué es el PIA, qué es el PIM, se puede sentir como atarantado y no saber de qué están hablando. El PIA no es más que el presupuesto destinado a una actividad o a un conjunto de actividades del plan operativo, pero que es el de apertura, por eso dice presupuesto institucional de apertura. Es con el que comenzamos el año fiscal en el mes de enero, cuando el MEF nos asigna una cantidad de plata, por decirlo de manera coloquial, para nuestro plan operativo, para nuestras actividades. Entonces, ¿qué es el PIA? El PIA es el presupuesto institucional de apertura. Pero hay un PIM, que es el presupuesto institucional modificado. ¿Qué quiere decir esto? Que después de que comenzamos el mes de enero, en febrero, marzo, abril, pueden inyectarnos un poco más de presupuesto. Y ahí eso se pone a las arcas del establecimiento de salud, de la red, de la MICRED, de la DIRIS, del MINSA, y ya no es un PIA, porque ya nos han agregado presupuesto, sino un PIM, un presupuesto institucional modificado. Pero con el que comenzamos el año es con el PIA, y es al que nuestro POI, que es el Plan Operativo Institucional, está articulado. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes escuchen PIA, PIM, no se asusten. PIA, presupuesto institucional de apertura, con el que comenzamos el año. PIM, el que nos modifica cuando nos agregan de algún lado presupuesto por algún motivo. También mencionarles que hay una directiva administrativa, la 262 del año 2019 del Ministerio de Salud, de la Oficina General de Planeamiento Estratégico, donde que avala la directiva para la elaboración, aprobación, seguimiento, evaluación y modificación de los planes operativos, del pliego 11 del Ministerio de Salud, que además es aprobada por una resolución. Esa es la que ustedes van a tener que conocer y tener en cuenta cuando estén en sus establecimientos de salud. Vamos a entrar rapidito a algunos puntos para describir un poco las actividades. De manera bastante simple, ya también por lógica ustedes pueden imaginarse, la actividad es el conjunto de tareas necesarias para el logro de una acción estratégica a sí mismo. ¿Cuáles son las características? Reúne tareas que concurren en la operatividad y mantenimiento de los servicios públicos o administrativos existentes, representa la producción de bienes y servicios, es permanente y continuo en el tiempo y responde a objetivos que pueden ser medidos cualitativamente o cuantitativamente a través de sus componentes y metas. La redacción de las actividades operativas se detalla según el siguiente esquema. Actividad operativa es igual al sustantivo derivado del verbo más el objeto directo. ¿Qué quiere decir esto? El sustantivo derivado del verbo debe tener la terminación -ción.
El objeto describe el bien o servicio a nivel del proceso o insumo en conjunto con otros procesos o insumos y permite desarrollar la acción estratégica institucional. Ejemplo, capacitación es el sustantivo. En planificación familiar es el servicio. Entonces, el sustantivo más el servicio nos da un ejemplo de cómo se puede plantear una actividad. Capacitación en planificación familiar, si por ejemplo nuestro objetivo específico es mejorar la adquisición o el acceso de las personas al uso de anticonceptivos para contribuir seguramente con algún problema que hayamos tenido, como por ejemplo el incremento de muertes maternas por el incremento o por la disminución de uso de métodos anticonceptivos, por decirlo de alguna forma. Entonces, para ir en esa misma lógica, ¿qué es una tarea? Una tarea está referida a las acciones que deben realizar las entidades públicas para asegurar el desarrollo e implementación de las actividades, ¿no? Entonces, si la actividad es un conjunto de tareas, la tarea va a tener que contribuir con que esta actividad se cumpla. Ejemplo en tareas de la actividad. Por ejemplo, decíamos que nuestra actividad es capacitación en planificación familiar. ¿Cuáles son las tareas de esta actividad? La elaboración del plan de capacitación es una tarea, el desarrollo per se de la capacitación es otra tarea y la entrega de certificados puede ser otra tarea. Este es un ejemplo para que ustedes tengan una idea de cómo se plantean las actividades y las tareas en un plan operativo. La otra definición operativa importante es la unidad de medida. Ahí yo tengo de manera repetitiva problemas con sus compañeros en los otros años. No logran identificar cuál es la unidad de medida de la tarea que plantean. Por ejemplo, si decimos que la tarea para la actividad capacitación en planificación familiar es elaboración del plan de capacitación y voy a hacer uno en cada trimestre, mi costo va a ser de 200 soles en total, 50 soles por cada plan, y mi meta 4 al año, ¿cuál será mi unidad de medida? Si digo elaboración del plan de capacitación, ¿cómo lo mido? Y estoy diciendo que van a ser 4. A ver, somos poquitos. ¿Qué unidad de medida le pongo a la elaboración del plan de capacitación? Díganlo nomás, no importa si se equivocan. Ahorita se pueden equivocar, no se pueden equivocar en el examen. ¿Qué dicen? Miren, es así más o menos como ¿qué color fue el cabello blanco de Simón Bolívar, no? Blanco. Elaboración del plan de capacitación. Plan, ¿no es cierto? Mi unidad de medida es plan. ¿Cuántos planes voy a hacer en el año? 4, uno en cada trimestre. Cuando digo desarrollo de la capacitación, ¿cómo se desarrolla la capacitación? Por ejemplo, ¿esto qué es? Una clase, ¿no es cierto? ¿Y qué estamos haciendo en esta clase? ¿Qué estoy haciendo yo? Los estoy capacitando. Y yo voy a decir, he hecho una sesión de capacitación, ¿no es cierto? Entonces, si voy a tener 4, voy a desarrollar 4 capacitaciones al año, probablemente mi unidad de medida sea sesión, ¿no? O taller. Y si quiero ser un poquito más avesada, que no está mal, puedo poner ya no 4 en la meta, sino puedo poner 100 o 200 como he puesto abajo. Y ya no sería la unidad de medida sesión ni taller, sino sería capacitados, ¿no? Que también es válido. Cualquiera de las dos formas. Lo que tienen que tener en cuenta es de que la unidad de medida que se plantee para la tarea establecida tenga que ser coherente. Yo no puedo poner
en elaboración del plan de capacitación una unidad de medida que sea, por ejemplo, informe. No puedo poner. No debo poner. Porque el informe no me va a decir si es que estoy elaborando un plan. Pues el informe puede ser de cualquier cosa. Ahora, si me ponen informe de plan, ya no. Puede ser. Entonces, la coherencia de la unidad de medida es súper importante. Y en la tercera tarea, que dice entrega de certificados, tengo dos posibilidades de unidad de medida. Puedo poner participantes, ¿no? Porque voy a entregar certificados a una cantidad de participantes, o simplemente certificados. 200 certificados. ¿Ok? Y voy a poner 50 en cada uno, en cada trimestre, y mi costo es de 400 soles. En total, lo que me cuesta esta actividad son 10.600 soles, porque cada tarea me cuesta 200, 10.000 y 400. ¿Y por qué esto es importante? Porque eso tiene que condecirse con ese cuadro de necesidades que les decía a ustedes hace rato. Porque eso le va a decir al que me tiene que dar la plata cuánto me va a dar y para qué me va a dar. Que si ustedes no lo ponen, probablemente el que les va a dar la plata no va a saber cuánto les tiene que dar. Aquí se ve un poquito más claro lo que acabo de decirles. Por ejemplo, ¿cómo extrapolamos todo esto para tener ya ir armando nuestro plan operativo a través de una matriz de programación? Donde tengo que poner el objetivo específico. Por ejemplo, acá nos ponen en el ejemplo, mi objetivo específico es el fortalecimiento de los recursos humanos para reducir la muerte materna en adolescentes del Hospital X para el año 2023. Para yo cumplir ese objetivo específico, tengo una actividad que se llama capacitación en planificación familiar y otra actividad que se llama atención de partos eutóxicos institucionales. Y puedo tener así una serie de actividades que me van a ir saliendo de mi árbol de problemas, de mis causas indirectas, de las causas, que son las que me van a abonar a plantear mis actividades. Entonces, la unidad de medida de la capacitación y planificación familiar, taller o sesión, total 4, mi costo 10.600, el indicador, el porcentaje de profesionales capacitados, hago 1 por trimestre, el responsable del servicio de obstetricia y la fuente de financiamiento, recursos ordinarios. En la misma lógica, la segunda actividad, que es atención de partos eutóxicos institucionales, mi unidad de medida, parto eutóxico, si quieren parto atendido, un total de 100 partos, mi costo es de 20.000 soles, mi indicador es porcentaje de partos eutóxicos institucionales, tengo que atender el 100%, en este cronograma, el primer trimestre 20, en el segundo 30, en el tercero 30 y en el cuarto 20. El responsable del servicio de obstetricia y mi fuente de financiamiento, donaciones y transferencias del CIS. Acuérdense que hay básicamente 3 fuentes de financiamiento en el sistema público. 3 de las más conocidas. Pueden haber otras, pueden encontrar otras que son más específicas en algunos lugares para algunas instituciones. Recursos ordinarios de todas maneras, es lo que van a encontrar, así se llama, y lo van a encontrar como RO, ya creo que en algunos seminarios lo han visto. Donaciones y transferencias, que es el CIS, el que financia, y los recursos directamente recaudados, que son los RDRs, que ahora ya están desapareciendo, que no hay mucho, antes había mucho más, pero que también son una fuente de financiamiento. Entonces puede ser recursos ordinarios, puede ser el CIS o puede ser recursos directamente recaudados. ¿Ok? Entonces, otro tema importante, luego ya de la matriz que ustedes van a armar con sus objetivos específicos, sus actividades, sus tareas, su unidad de medida, su costo, su meta, su cronograma trimestral o mensual. La guía para este seminario, ojo, les pide cronograma mensualizado, no les pide por trimestre, les pide de enero a diciembre. Una vez que tengan todo eso, ya también tienen que saber cómo es la estructura de un POI. ¿Y cómo es la estructura de un POI?
Primero tiene un resumen ejecutivo del diagnóstico situacional de la unidad ejecutora, que es lo que más o menos ustedes tienen en este proceso metodológico del planeamiento con los seminarios que vienen desarrollando. Luego está la política institucional, con la visión, misión, los objetivos estratégicos y las acciones estratégicas. Acá también coincidimos un poco con lo que venimos haciendo en el proceso metodológico del curso. El punto número 3 es la organización funcional, el organigrama, las funciones generales y la programación financiera. Esto no es parte del curso porque es otro proceso metodológico que hay que trabajar, que es complementario. No nos hemos metido mucho a eso porque ahí hay mucho de financiamiento, pero sí es importante que lo sepan, porque esto está establecido por esta directiva administrativa del Ministerio de Salud que les mencioné hace un momento. Y luego está la programación de actividades con indicadores sanitarios, hospitalarios, y corresponde el formato aplicativo de este plan en su versión 01, que es el ente, el centro de planificación, el ente rector para los temas de planificación, que está tomando mucha preponderancia en estos últimos años. Y digo esto porque hasta hace unos 3 o 4 años, quizá un poco menos, el CEPLAN no era, digamos, una institución muy importante en los temas de planificación. Pero en estos últimos 4 o 5 años, justo antes de la pandemia, comenzó a tomar bastante preponderancia. Con la pandemia bajó un poquito porque todo se desdibujó en procesos de gestión pública, digamos, por la aparición de la pandemia, pero nuevamente está entrando a trabajar con fuerza la supervisión, el monitoreo, la emisión de normas de los procesos que tienen que tener en cuenta las entidades públicas para elaborar los planes estratégicos y los planes operativos. ¿Ok? Entonces, esto es una estructura del POI que es importante que ustedes la conozcan y la ubiquen, sobre todo dentro de lo que ustedes vienen haciendo ya como curso. Vamos a revisar rápidamente las etapas del planeamiento operativo. Son importantes: la elaboración, la aprobación, el seguimiento, la evaluación y la modificación del POI. La elaboración, ya más o menos ustedes la saben a propósito del proceso metodológico, constituye una etapa donde se definen prioridades a través de actividades, tareas, metas, indicadores y objetivos de los órganos o unidades ejecutoras de la institución. Esto es de lo que hemos venido hablando hasta ahora. ¿Ok? Luego, el POI anual aprobado es el reajuste de las actividades operativas, metas físicas y programación de costeo luego de la aprobación del PIA, en el marco de la ley de presupuesto, de modo que los recursos financieros estimados coincidan con el presupuesto institucional de apertura aprobado, generándose un POI aprobado. ¿Qué significa esto? En concreto significa: todas las instituciones comienzan a elaborar su POI a mediados del año previo al que corresponde el plan operativo. Por ejemplo, el plan operativo del año 2023, todas las instituciones la comenzaron a trabajar entre junio y julio del año 2022. ¿Ok? Ahora, entre junio y julio de 2023, vamos a comenzar a trabajar los POI del año 2024. Entonces, cuando termine el año 2022, tenemos una propuesta de POI, por decirlo así, ¿no? Como todo este proceso metodológico, más o menos de lo que ustedes saben y algunos otros elementos, se vienen trabajando en las instituciones. Al terminar el año fiscal 2022, teníamos un POI, que tienen que aprobarlo porque de alguna forma es parte de lo que se establece que tiene que estar aprobado. Pero en el año 2023 ya se nos asigna un plan institucional de apertura, que previamente viene trabajándose también desde el año 2022, porque también los presupuestos, la ley de presupuesto de cada año fiscal, se aprueba entre noviembre y diciembre del año previo. Sin embargo, más o menos ajustes de cronograma, en el mes de enero ya tenemos un PIA, todas las instituciones. Y tenemos que ajustar esa primera propuesta de POI que tuvimos al cerrar diciembre del 2022
al presupuesto que nos dan o con el que aperturamos el año 2023. Por eso, en una de las láminas hace un rato decía, el POI tiene que ser coherente con el PIA aprobado. Entonces, cuando hablamos de POI anual aprobado, decimos, es el reajuste de las actividades operativas que las elucubramos en el año 2022 y que cuando ya sabemos fehacientemente que tenemos un PIA, lo tenemos que aprobar y ese es el POI anual aprobado. ¿Qué es la etapa de seguimiento? La etapa de seguimiento consiste en la recopilación mensual del avance de metas físicas y financieras. Dato importante, cuando uno hace seguimiento del POI hay dos tipos de metas. La meta física, que es la que ustedes han visto ahí en el ejemplo, 4 talleres, 100 partos, ¿no? 5 sesiones, 10 informes, 8 capacitaciones, meta física. Pero como eso es coherente y tiene que condecirse con una meta presupuestal con plata, también la meta presupuestal tiene que ser seguida, tiene que ser monitoreada. Por eso habla de metas físicas y financieras. Meta física, cantidad de actividades que se realizan, meta financiera, cantidad de plata que se va gastando. Tiene que haber una concordancia entre la meta física y la meta financiera, y es lo que no van a encontrar en el sector público. Hay mucha discordancia entre la ejecución de meta física y meta financiera, y hay también poco seguimiento a ambos de manera sincronizada. ¿Ok? Entonces, este seguimiento permite la identificación de alertas tempranas con base en desviaciones respecto a lo programado que conlleven a una evaluación de las medidas correctivas necesarias para mejorar. Esto es básicamente para mejorar. Y la etapa de evaluación es el análisis riguroso y periódico de los factores que inciden en el cumplimiento de las actividades, metas programadas y avances de ejecución, así como la aplicación de medidas correctivas que mejoren la gestión en pro de una toma de decisiones efectivas y los resultados esperados. En unos instantes vamos a ver un poquito más de lo que es monitoreo, supervisión y evaluación. ¿Ok? Esta etapa de evaluación, los informes de evaluación de implementación indican el grado de cumplimiento de las metas físicas alcanzadas de las actividades operativas, en cuanto a su contribución con el logro de objetivos estratégicos institucionales que califican en los siguientes rangos. Eso también es importante que ustedes lo identifiquen. ¿Cuándo es bueno? Cuando el rango es mayor al 90% de cumplimiento o menor o igual que 100. Pero ustedes pueden encontrar que en algún plan operativo han ejecutado 105%, no sirve. 150% mal planificado. 200% mal planificado. Para eso existe el planeamiento, la planificación. Entonces, bueno, se dice cuando hay un cumplimiento mayor al 90% o menor o igual que el 100%. ¿Ok? ¿Para qué sirve? Para que cuando yo vea que hay menos del 90%, vea que si es entre 85 y 90 regular, hay que mejorar algunas cosas, y deficiente, menos del 85%. Menos del 90% y más del 100% hay que reformular, hay que volver a programar, hay que reajustar, sea la actividad, sea la meta física. ¿Ok? Entonces, estos son rangos importantes que hay que tener en cuenta para la evaluación de los planes operativos. Ojo, monitoreo es lo que se hace de manera permanente, todos los meses puedes monitorear, y evaluación es lo que haces generalmente al semestre o al finalizar el año, que es con estos rangos que acabo de mencionarles. Un dato importante rapidito es que ustedes sepan también que toda esta evaluación del cumplimiento del plan operativo y estos rangos porcentuales que ven está ligado a una entrega económica anual que es a través de los acuerdos de gestión que en este caso tiene el Ministerio de Salud,
y obviamente el porcentaje global de logro tiene que ver con una transferencia de partida que hace el Ministerio de Salud para el pago de una entrega económica anual por cumplimiento de metas institucionales e indicadores. Y los rangos los tienen más o menos ahí. Por ejemplo, para el médico cirujano, cuando hay un cumplimiento mayor o igual que el 95% hasta 100, o sea, es bueno, hay 4.568 soles adicionales. Y así, para el otro grupo de profesionales de la salud, donde está el odontólogo, el químico, el obstetra, el enfermero, el veterinario, el biólogo, el psicólogo, nutricionista, ingeniero sanitario, asistente social, tecnólogo médico y químico, que son básicamente asistenciales, no los administrativos, en un buen cumplimiento es de 2.239 soles. Para técnicos especializados en servicios de fisioterapia, laboratorio y rayos, 1.949. Para personal de salud técnico asistencial y auxiliar asistencial, 1.951, 1.724, 1.699, según las categorías a las que pertenecen. Y así sucesivamente. Para el lado derecho está cuando cada uno de los porcentajes globales de logro van disminuyendo, los montos que se les asigna también van disminuyendo. Entonces, el cumplimiento del plan operativo está ligado también a un incentivo económico que además se les da a estos profesionales de la salud, una entrega económica. ¿Cuándo hay que modificar el POE? ¿Cuándo viene la etapa de modificación? Es el proceso a través del cual se realizan los ajustes de las actividades operativas, de las metas físicas y financieras inicialmente programadas en el POE anual aprobado. Asimismo, considera la exclusión o inclusión de actividades operativas, incremento o disminución de meta física y o redistribución del periodo de ejecución de la meta física. Quiere decir que puedes sacar actividades, puedes poner actividades, puedes disminuir o puedes aumentar la meta física según sea el caso, y también puedes redistribuir el periodo de ejecución. O sea, si tú pusiste, como nuestro ejemplo, 20, 30, 30, 20, y en el primer trimestre no cumpliste los 20, solo 10, puedes redistribuir esos 10 que te faltan en los otros trimestres para poder cumplir tu meta y no mueves tu meta anual, la modificación es interna, ¿no? O si no hiciste nada en el primer trimestre, previo sustento técnico, puedes distribuir esos 20 en los otros 3 trimestres, cosa que tu meta anual no es alterada. Todo esto es posible con un documento de por medio que se llama sustento técnico. ¿De quién es el sustento técnico? Obviamente del área, del servicio, del establecimiento al que corresponde la responsabilidad de ejecutar esa actividad y esa tarea. Bien, entonces entramos al proceso administrativo de control, donde están los conceptos de monitoreo, supervisión y evaluación. El control, como su nombre lo establece, es el seguimiento de las actividades para asegurarse de que éstas se estén realizando de acuerdo con lo planeado. En su caso, corregir las desviaciones encontradas. El control asegura el cumplimiento de metas. Se los decía hace un rato, muchas de las intervenciones, programas, estrategias, planes que obedecen a una política en general y a una política de salud en particular, no tienen buen puerto porque este proceso de control no necesariamente se lleva a cabo. Y este proceso de control lo llevamos a través de 3 modos: del monitoreo, a través de la supervisión y a través de la evaluación. ¿Ok? Entonces, este proporciona información acerca de la situación de la ejecución de los planes, sirviendo de fundamento para realizarse el proceso de planeación, lo que les decía. El monitoreo es uno de los procesos de la función de control gerencial destinado a observar sistemáticamente el cumplimiento de la ejecución de actividades debidamente programadas y que son parte de un determinado proceso productivo. El monitoreo es a los procesos, acuérdense, se monitorean los procesos y normalmente el monitoreo se hace de manera mensual. ¿Y cuáles son los procesos? Las actividades que uno programa. Si programó una
capacitación en planificación familiar en el primer trimestre, y eso en el mes de enero. Tengo que en el mes de enero, en mi monitoreo, saber si se hizo o no se hizo. Si se hizo, check. Si no se hizo, tengo que ver que se haga en febrero o en marzo. Todavía estoy dentro del primer trimestre. Acuérdense del ejemplo de planificación familiar. Si yo planifiqué 20 partos eutóxicos en el primer trimestre, aquí el ejemplo está en trimestres, pero generalmente los POI se hacen de manera mensual. Pues supongamos que planificamos 20 en el primer trimestre, 5 en el mes de enero, 5 en el mes de febrero y 10 en el mes de marzo, 20 el primer trimestre. Yo, como gerente, como director, como coordinador, como responsable, tengo que estar monitoreando. Si en el mes de enero se dieron 5, bien. Si no se dieron 5, tengo que ver que esos 2 que no se hicieron, por ejemplo, pasen a ser hechos en el mes de febrero. Ya no haré 5, sino haré 7. Si hicieron 7, estoy dentro de mi rango. Y obviamente los otros 10 en el mes de marzo. Entonces, para yo ir modificando y acomodando mi ejecución de actividades y cumplir en el primer trimestre los 20 que he planificado, es que yo tengo que monitorear, ¿no? Eso me sirve para ir tomando decisiones, ir viendo cómo cumplo con mi meta establecida, y el monitoreo es al proceso, a la actividad, a la tarea, generalmente de manera mensual. La supervisión no es lo mismo que el monitoreo. La supervisión es a las personas. Monitoreo a los procesos, supervisión a las personas. Hay una directiva administrativa de supervisión integral a las direcciones de salud y direcciones regionales de salud del MINSA, que está aprobado con la directiva administrativa de supervisión integral, la 158, que no ha cambiado todavía, es del año 2009, pero es importante que ustedes la conozcan y la revisen. Entonces les decía, el proceso es el proceso de la función de control gerencial destinado a observar sistemáticamente el desempeño de las personas, acuérdense, supervisión a las personas dentro de los procesos productivos en la organización, facilitando la información de cómo se ejecutan las intervenciones de las personas. O sea, hay técnicas de supervisión, es muy importante. Antes, hace muchos años, había la idea y la costumbre de hacer supervisiones fiscalizadoras y punitivas, ¿no? O sea, para sancionar. La supervisión en estos últimos años no tiene esa característica, por eso tienen que haber unas técnicas de supervisión, tiene que haber un perfil del supervisor, porque el supervisor tiene que ser alguien que dé asistencia técnica, que ayude, que retroalimente, y no que sancione y le diga, si usted se equivocaba en esto está mal, le sanciono. No, que eduque, que dé asistencia técnica, que retroalimente para que pueda mejorar. Hay procesos y hay guías que son parte de esta directiva y que hay que tomarlas en cuenta para poder lograr eso que queremos, mejorar el proceso y hacer que se cumpla. ¿Ok? Entonces la supervisión permite realimentar o retroalimentar al equipo de trabajo y posibilita la superación continua de su desempeño, elevando su autoestima y su rendimiento. En la supervisión se desarrolla un proceso de enseñanza-aprendizaje mutuo entre los supervisores y supervisados. Esta es una lógica muy interesante que no se pone mucho en práctica, pero hay que ponerla en práctica, porque en el operativo no tienen idea de la cantidad de cosas que el que no es operativo, que generalmente es el que gerencia, tiene o puede aprender. Y al revés, el que gerencia, el supervisor, el que entre comillas puede saber un poco más de la norma, de la teoría, o por experiencia conocer e ir a supervisar, puede enseñarle mucho de su experiencia y lo que conoce, pero a la vez levantar y conocer mucho de la experiencia del que esté en campo, sobre todo para ir modificando las normas, que son las que están detrás de los procesos que te generan o que te respaldan estas actividades y tareas que se ponen en los planes operativos. Bien, entonces
Entonces, monitoreo los procesos, supervisión a las personas, cada uno con sus características, cada uno con sus detalles, con su proceso metodológico y con su objetivo. Y el otro proceso de control, ya lo mirábamos hace un rato, es la evaluación, que teóricamente está definida como la emisión de un juicio de valor que compara los resultados obtenidos con un patrón de referencia, los famosos estándares, para constatar los avances o logros de los objetivos en todo el plan de salud. El estándar es el nivel de desempeño deseado, previamente definido. Generalmente este plan define estos estándares y factible de alcanzar. Tiene la finalidad de guiar prácticas operativas que concluyan en resultados obtenidos relativos a la calidad de atención en salud. Los principios de los estándares, ¿cuáles son? Sencillez, validez y confiabilidad. Y la evaluación de la calidad está referido al proceso, a la valoración de la calidad de la atención a través de estándares e indicadores. Acuérdense, indicadores son de estructura, de proceso y resultado. Eso ya lo han ido viendo a medida que hemos ido avanzando en el curso. ¿Ok? Para efectos del análisis y evaluación de la calidad, se utiliza el enfoque sistémico, diferenciando tres áreas: la estructura, los procesos y los resultados. La estructura se refiere a la organización de la institución y a las características, por ejemplo, de recursos humanos, de recursos físicos y recursos financieros. Por ejemplo, ¿qué es un indicador de estructura? La cantidad o el porcentaje de personal de salud capacitado en X cosas, en planificación familiar, en alimentación saludable, en gerencia, en calidad de atención, ¿no? En lo que ustedes hayan identificado como la intervención que hay que hacer, porque con eso hay que atacar un problema priorizado. Otro indicador de estructura, los recursos físicos, la cantidad de medicamentos que se tienen, la cantidad de insumos como el alcohol, algodón, con los que se cuentan, ¿no? Y los financieros, la cantidad de presupuesto que les asignan, sea por recursos ordinarios, por el SIS o por recursos directamente recaudados. Porcentaje, número, cantidad, esos son indicadores que ustedes tienen que tener cuando hablamos de estructura. Los indicadores de procesos corresponden al contenido de la atención y la forma como es ejecutada. Por ejemplo, puede ser un indicador de proceso el porcentaje de talleres realizados, porcentaje de personas informadas, ¿no? Son procesos. De personas de la población capacitadas. Esos son procesos. Generalmente están relacionadas a las actividades. Y los resultados ya son el impacto logrado con la atención. ¿Cuál es un indicador de resultado? Por ejemplo, la reducción de la prevalencia de la anemia. Si yo he tenido 59% de niños menores de 3 años, un indicador de resultado es que haya reducido a 40% la prevalencia de mis niños menores de 3 años con anemia. O si he tenido 40, que haya reducido a 25%. O si he tenido 25% a 10%. O si he tenido 5%, ningún niño esté con anemia. Esos son los de resultados, ¿ok? Que están relacionados al impacto que se logra, y estos resultados generalmente se miden en la población, ¿ok? Como de la anemia que acabo de mencionarles. Entonces, eso es solamente para recordar un poco los ejemplos de los indicadores que ustedes tienen que tener en cuenta cuando hagan sus planes operativos. Aquí, rápidamente, ¿qué es un indicador? La variable medible para indicar directa o indirectamente cambios en el estado, eficacia, eficiencia o avances del trabajo en salud. Acá tenemos la fórmula. Acuérdense que creo que en el seminario 12, me parece, les pedían fórmula de indicador y me preguntaban los chicos de la práctica qué se refiere con fórmula de indicador. La fórmula está dada por un numerador y un denominador. Solo a manera de ejemplo, si tu indicador es porcentaje de profesionales capacitados, los profesionales capacitados van en el numerador, los profesionales convocados irían en el denominador por 7 del porcentaje, ¿no? Este es un indicador de estructura.
Ahí tenemos la fuente, el basal y lo esperado. De igual manera, podemos ver un indicador de proceso, un indicador de impacto. Yo les hacía el ejemplo de la anemia, aquí está el de la muerte materna. Finalmente, vamos a abordar rápidamente un instrumento importante actualizado que es el Balance Scorecard, que es importante que ustedes lo conozcan para que puedan tenerlo presente cuando se habla de planes operativos. El Balance Scorecard o cuadro de mando integral, tablero de control, de alguna manera se llamaba hace un tiempo, pero que ha sido mejorado y tiene algunos elementos importantes agregados en el concepto del Balance Scorecard. Es un modelo que se convierte en una herramienta muy útil para la gestión estratégica. Se basa en la definición de objetivos estratégicos, indicadores e iniciativas estratégicas, estableciendo las relaciones causa-efecto a través de un mapa estratégico en 4 perspectivas. ¿Ok? Entonces, el Balance Scorecard no es más que un instrumento muy interesante en el cual vamos a resumir a través de esto que se llama mapa estratégico, que tiene 4 perspectivas, lo que nosotros queremos de nuestra institución, de nuestra área, del lugar donde queremos hacer el planeamiento o el plan estratégico o el plan operativo. A manera informativa, estas perspectivas del Balance Scorecard son la financiera, la de clientes, la de procesos internos y el aprendizaje y crecimiento de los recursos humanos. Todo esto con una visión estratégica. Por ejemplo, en la perspectiva financiera tenemos que tener en cuenta cómo nos ven nuestros inversionistas o propietarios. En la perspectiva de procesos internos es importante tener en cuenta en qué procesos internos debemos ser excelentes. En la perspectiva de aprendizaje y crecimiento de los recursos humanos, tenemos que saber qué recursos son claves para innovar y mejorar. Y en la perspectiva de los clientes, tenemos que tener en cuenta cómo nos ven nuestros clientes, o sea, nuestros usuarios, nuestros pacientes, los familiares, en el caso de que queramos usar esta herramienta para temas de salud. ¿Ok? Entonces, al gestionar un sistema integrado de monitoreo, seguimiento y evaluación, tenemos que fortalecer mecanismos de rendición de cuentas de los resultados de la gestión. En este caso, dice de las redes integrales de salud, pero puede ser de la DIRI, de la Jereza, del establecimiento de salud, del hospital, del municipio, del gobierno regional, de donde ustedes hayan elegido o quieran hacer el plan. La implementación de acuerdos de gestión, veíamos que por ejemplo este tema de incentivar, de tener un incentivo monetario con una entrega económica para los profesionales de la salud es parte de unos acuerdos de gestión, donde el Ministerio de Salud y el CIS le dicen al gobierno regional que si tus médicos o personal de los establecimientos de salud cumple con estos indicadores, yo te hago una entrega económica de tanto en estos rangos, por ejemplo. Eso es a través de unos acuerdos de gestión. ¿Ok? Fortalecer y modernizar sistemas de información en tiempo real y el desarrollo de indicadores de impacto como ganancia en salud y no exclusivamente como la disminución de la enfermedad. Entonces, diseñar sistemas integrados de información gerencial como el Balance Scorecard tiene que ver con una herramienta de gestión importante e interesante. Ello nos permite disponer de información estratégica, oportuna, veraz y de calidad para la toma de decisiones. Acuérdense del tablero de control, tablero de mando, que es una lógica muy parecida, un poco más sustentada y un poco más robustecida. Y medir constantemente el desempeño del sistema, evaluar el impacto de los cambios. Esto es una evaluación basada en el desempeño. ¿Ok? Y finalmente, a manera de conclusiones, tenemos 5 puntos. El momento táctico, operativo o programático de la planificación estratégica permite poner en práctica hechos concretos para resolver problemas. Es el momento donde decidiremos cuáles serán las acciones y el modo en que las realizaremos para llegar a nuestros objetivos.
No olviden ese concepto importante, que las tareas tienen que ser coherentes con las actividades coherentes o contribuir con el objetivo específico, estas con el objetivo general y obviamente estas con el plan estratégico y las políticas, en el caso nuestro, de salud y los objetivos de desarrollo del milenio o sostenibles y el acuerdo de gobernabilidad, el acuerdo nacional. Punto número 2, o conclusión número 2. El Plan Operativo Institucional, o POI, es una herramienta de planificación e instrumento de gestión por excelencia, no se olviden, en el cual se establecen de manera cualitativa y cuantitativa la programación de actividades operativas y tareas valorizadas, alineadas a objetivos estratégicos y prioridades sectoriales e institucionales, a fin de concretar el logro de metas y objetivos en un tiempo predeterminado. POI generalmente en un año, objetivo plan estratégico en más tiempo, puede ser 3 o 5 años. Conclusión número 3. Son etapas del planeamiento operativo la elaboración, ojo, aprobación, seguimiento, evaluación y modificación del POI. Después no digan que no se les dijo, ¿no? Pregunta de examen, mentira. Son etapas del planeamiento operativo, elaboración, aprobación, seguimiento, evaluación y modificación del POI. Mira, si es una pregunta de examen, voy a adivinar, porque los exámenes se hacen en función a bancos de preguntas. No sé si la doctora Rita ha puesto una pregunta de esta línea, pero frecuentemente se repite. Entonces, conclusión número 4, son procesos de la función de control gerencial, el monitoreo, la supervisión y la evaluación. Otra vez, monitoreo a los procesos, supervisión a las personas, evaluación, juicio de valor en tiempos un poco más largos que al mes. Los monitoreos generalmente se hacen mensuales, la evaluación de los POI se hacen semestrales. Al primer semestre, en el mes de julio, terminado junio, el 6º mes, y los primeros meses del año fiscal siguiente al mes de diciembre, que termina el 2º semestre. Y finalmente, en la 5ª conclusión está relacionado al Balance Scorecard o cuadro de mando integral como una herramienta útil para la gestión estratégica. Herramienta moderna que digamos, conglomera, junta de manera muy metodológica muchos de los aspectos que hay que tener en cuenta en gestión estratégica y se basa en la definición de objetivos estratégicos, indicadores e iniciativas estratégicas, estableciendo las relaciones causa-efecto a través de un mapa estratégico. ¿Ok? Esos 5 son los puntos relacionados a las conclusiones que tratan un poco de resumir lo que hemos visto en la clase. Y bueno, la bibliografía la tienen en la presentación que también la doctora Rita se las ha hecho llegar a través del aula virtual para que puedan ir consultando cualquier cosa en la que quieran profundizar. ¿Ok? Entonces, para terminar, solamente mencionarles de que tenemos son 18:44, tenemos un seminario a puertas que es en esta semana, donde metodológicamente tienen que trabajar su plan operativo del establecimiento de salud que corresponde a cada uno de sus grupos. Háganlo en esta lógica. Tienen ustedes el anexo 13, que es la matriz que establece la actividad, las tareas, han visto de planificación como un referente, la unidad de medida, la meta, el cronograma es mensualizado, el responsable y el costo, si lo tienen, pueden ponerlo aproximado, es un ejercicio, no tienen que tener el costo exacto, pero por favor desarrollen la matriz de manera adecuada. Lo que normalmente pasa es que no asisten a la clase de teoría, o de lo contrario, no leen su clase, no escuchan su clase teórica grabada y en los seminarios no responden metodológicamente a lo que se les pide.
Entonces, esta es una matriz muy sencilla, quizás de todas las metodologías, la más sencilla que se ha escogido para que ustedes se familiaricen y no tengan inconvenientes en el momento de plantear su plan operativo. Recuerden que este plan operativo, cada una de sus matrices tiene que estar ligada al objetivo específico y este a un objetivo general. No se olviden de eso en el proceso metodológico del anexo número 3. Bien, muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Estamos en el tiempo programado. Y si tienen alguna pregunta, algún comentario, tenemos unos minutitos con los que comenzamos después por esperar a sus compañeros. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Comencé con 14, terminé con 14. No sé si alguien salió y entró por ahí. Pero bueno, la delegada no llegó, ¿no?